Eric Molino, economista, y fuera de cámara le decía que quería empezar la conversación esta mañana por un punto interesante que mencionó el señor Temístocles Rosas al inicio de nuestra entrevista. Y más allá, porque nos hemos centrado mucho en un presupuesto que para muchos no refleja austeridad, para muchos debió recortarse todavía más, específicamente a órganos como la Asamblea Nacional. Pero ¿qué ocurre cuando tú preparas un presupuesto proyectando que vas a crecer tanto? Es que primero entendiendo, perdón, que no vas a estar el año completo para garantizar que vas a crecer ese nivel, que vas a recaudar tanto. ¿Esto qué representa en realidad para la administración que va a entrar el 1 de julio? Con la salvedad de que solamente la administración Laurentino Cortizo se podrá gastar, por decirlo de alguna forma, el 50% de ese presupuesto, pero ¿a dónde lleva a la administración nueva que entra el 1 de julio? Buenos días. Buenos días. Sí, es que la verdad es que la matemática es muy sencilla. Si nosotros tenemos que los ingresos y la recaudación es una función del PIB y nosotros estamos proyectando que el PIB probablemente vaya a estar entre 0 y 1.5% de aumento, tú no puedes aumentar el presupuesto en 6%, porque ahí lo que te dice rápidamente es que no vas a tener los ingresos, pero como sí tenías asignado el gasto, vas a probablemente excederte del déficit. Si nosotros todavía estamos tratando de mostrarle a los inversionistas internacionales de que nosotros tenemos las finanzas públicas bajo control, no podemos seguir teniendo esos aumentos en el presupuesto. En cuanto a la pregunta sobre qué le pasaría a la próxima administración, como tú bien lo has mencionado, este gobierno solamente se puede gastar el 50%, pero lo que está haciendo es pateándole la responsabilidad a la próxima administración de hacer los recortes necesarios para no violar la ley de responsabilidad social fiscal. Y es que se van a tener que hacer los ajustes porque si no vamos a tener un déficit de 4.5 o del 5% del PIB, que lo van a ver muy mal los inversionistas internacionales. ¿Qué representa ese déficit fiscal para que la gente entienda? Porque hablamos, bueno, sí, probablemente vamos a tener un déficit, no vamos a crecer a tanto, no están contemplando el tema de la inflación, que definitivamente en matemáticas sí te altera los números. ¿Esto qué representaría para el bolsillo del panameño? Un déficit de esta magnitud, entendiendo la manera en la que se trabajó el presupuesto. Lo que tenemos que entender es que las cuentas tarde o temprano se tienen que pagar. Entonces, cuando nosotros tenemos deuda o ese aumento de la deuda, eso genera un costo que son los intereses. Nosotros cada vez más hemos estado asignando los recursos del canal para pagar intereses. Ni siquiera podemos decir que el canal, que es, digamos, uno de los principales motores económicos del país, se usa para que nosotros podamos invertir. Se está usando para pagar los intereses en la tarjeta de crédito. Entonces, un aumento en la deuda implica un aumento en el gasto de intereses y eso le quita recursos y le resta, digamos, presupuesto a otras actividades. Piense que mientras más aumente la deuda, menos van a haber medicinas en la Caja del Seguro Social, más huecos van a haber en la calle, va a poder haber menos maniobrabilidad para que el Estado resuelva los problemas del país. ¿Qué tan sostenible es mantener esta estrategia que, dicho sea de paso, se ha dado continuidad en los últimos gobiernos, de llegar e incrementar la deuda pública? Yo recuerdo al presidente Laurentino Cortizo cuando inició su gobierno, cuestionó el manejo de las finanzas del Estado por parte de las dos últimas administraciones, la presidencia del señor Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela, pero da la casualidad que este quinquenio es el que más ha endeudado al país. La deuda ya supera los 47.000 millones de dólares. ¿Cómo podemos hacer para poder bajar esa cifra en los próximos años? Te diría que hay dos puntos importantes ahí. El primero es, no debemos ver la deuda en términos absolutos, tenemos que ver en qué nos estamos endeudando. Nosotros hace 10 años teníamos que aproximadamente 45% del gasto iba a inversiones. Eso es bien importante porque las inversiones son los que generan crecimiento. Pero hoy en día estamos invirtiendo menos en términos absolutos de lo que se estaba invirtiendo hace 10 años y es aproximadamente 27% del gasto. Entonces, hoy en día la deuda es alta, pero la deuda está yendo a financiar operación y funcionamiento en lugar de estar yendo a financiar inversión. En palabras simples, Panamá se está endeudando para pagar la planilla de los funcionarios del Estado. Es que el aumento en la planilla estatal ha ido mucho más rápido que el crecimiento del PIB y se ha estancado la inversión. Entonces, si tú me estás diciendo que te estás endeudando para construir un metro, para construir infraestructura, para aumentar la capacidad productiva del país, se entiende, porque de ahí van a salir los recursos y los nuevos ingresos para que el país pueda repagar esa deuda. Pero si me estás diciendo que estás abriendo un hueco, endeudándote para tapar otro hueco que es para pagar la planilla, entonces definitivamente no tienes un discurso o un argumento para poder decir que el país va a tener crecimiento. Y con una planilla que probablemente no toda sea una planilla eficiente, eficaz, donde veamos ese retorno. Ahora, ya el proyecto de presupuesto 1041 fue aprobado en primer debate el día de ayer. ¿Pudiera
la Asamblea, ¿no? Sugerir parte de esto, porque al final un presupuesto que es full funcionamiento, es decir, planilla. O sea, esto es como cuando usted tiene una platita y mucha gente dice, no, es que yo la voy a tener guardada. Hay cosas que puedes ahorrar, pero el resto del dinero lo tienes que poner a producir. Correcto. Tiene que moverse, porque si tienes $5.000 en el banco, ¿cuántos intereses te va a generar eso en cuánto tiempo? Sin embargo, si te arriesgas y agarras 2.500 y los inviertes para poder poner a mover esa plata, quizás recuperas hasta más si lo haces de una manera inteligente. Es lo que debiera ser en el presupuesto del Estado. Pero tenemos un presupuesto full funcionamiento, cero inversión, y yo no sé, los candidatos presidenciales, algunos están hablando, por ejemplo, del tren hacia Chiriquí, otros están hablando de construir aquí, de construir allá, de hacer esto, de hacer lo otro. En un año sabático ocurrían cosas más flexibles. Ahora el panameño está más exigente, claro, y va a querer, saliendo uno, entrando el otro. ¿Qué podemos hacer en este momento? O la Asamblea, para ver si se logra robustecer este proyecto de presupuesto antes que sea aprobado. Mira, la Asamblea no tiene ningún incentivo para reducir el presupuesto. Y si tú ves los 2.000 millones que le recortaron al presupuesto, 75% de eso fue inversión. De hecho, una cosa que yo creo que no estamos hablando suficiente es que se han recortado $800 millones del presupuesto de entidades financieras. Eso significa que va a haber menos crédito disponible para, por ejemplo, Caja de Seguro Social y Banco Nacional, que mucha gente depende para poder sacar hipotecas. Esa reducción en el presupuesto de inversión va a afectar directamente al crédito. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que estamos haciendo un recorte cuando el recorte se ha ido a inversión, que es lo que usted estaba mencionando? Y lo que nosotros tenemos que hacer es, en mi opinión, empezar a tercerizar productos y empezar a hacer concesiones. Ya el Estado no tiene dinero para hacer los proyectos de infraestructura, va a tener que depender más en asociación público-privada y que alguien más venga a hacer la inversión que se necesita para la infraestructura. Pero a eso no le hemos dado tampoco tanta fuerza, el tema de la inversión público-privada. Y no sé hasta dónde el presupuesto va a poder aguantar realmente del otro año esto. O sea, siento que es un poco preocupante el escenario que podemos tener todos los panameños en el 2024. Hay que hacer recortes serios e integrales y hay que empezar a tomar decisiones que probablemente vayan a ser bastante difíciles. O sea, nosotros tenemos que hacer un recorte en el sector público no financiero de aproximadamente $3.000 millones. O sea, estamos hablando de que hay que cerrar instituciones públicas, hay que ver todas las instituciones que sean deficitarias, deberían cerrarse, privatizarse, la palabra que le quieres llamar, porque el Estado no puede seguir sosteniendo este estado de vida como si teníamos hace 10 años, que el país estaba en un crecimiento y que emigraban muchas personas para Panamá. Se sentía que había, digamos, actividad económica, pero ya estamos en una situación en la que realmente no podemos seguir viviendo con esos estándares. Tenemos que hacer recortes serios, y recortes serios vienen empezando del Estado. Recortar presupuesto a la Asamblea, recortar instituciones públicas, eso es lo que hay que empezar a hacer. ¿Qué instituciones deben cerrarse y cuáles deben privatizarse, ya que usted las menciona? Mira, a manera de ejemplo, todas las instituciones que son deficitarias para el Estado, es decir, que el Estado tiene que estar pagando funcionamiento porque no son autosostenibles, esos hay que empezar a eliminarlos y delegárselos al sector privado, que alguien más tome ese riesgo y que entonces ellos puedan tratar de encontrar la manera de hacerlo. ¿Instituciones como cuáles? Porque a nivel de las empresas existen áreas que no te generan ingresos, y a esas obviamente tú les recortas, tienen menos personal, hacer más con menos. Porque no, por ejemplo, un área de servicio y atención al cliente no te va a generar ingresos, pero te genera satisfacción y experiencia, pero al final tienes que enfocarte. Sin embargo, un área comercial de ventas sí te va a generar ingresos, y a esa área probablemente sí le tengo que poner un poquito más de enfoque. Pero ¿cómo sería en el Estado? Estamos hablando de instituciones como cuáles, como para tener una idea de que puede ser un proyecto interesante. Es la primera vez que lo escucho realmente, de tercerizar algunas instituciones del Estado. Correcto. Llámeselo outsourcing, llámeselo público-privada. ¿Cuáles usted vería? Porque ahorita estoy como nublada. De salida está esa IDAN, tú tienes que hacer algo. O sea, son instituciones que necesitan no solamente una inversión importante de mantenimiento como el apagón que nosotros vimos hace un par de días, sino que también la cantidad de infraestructura que se necesita de agua potable para que pueda llegar ese recurso a más familias. El Estado no tiene recursos para hacerlo y no tiene tampoco el incentivo para hacerlo. Sería algo como lo que se hizo en su momento con el servicio de energía eléctrica, por ejemplo, del tema IDAN, que fue muy cuestionado cuando lo hizo la administración de Ernesto Pérez Valladares, pero al final lo que se estaba buscando precisamente era más efectividad, y ahí hubo un recorte con el tema de Intel en su momento, y en su momento también con el IRRE.
Mira, el Estado no puede hacer las cosas mejor que lo hace la empresa privada porque no tiene el incentivo para hacerlo. Cuando la empresa privada empieza a perder plata, ellos buscan la manera de decir, vamos a tener que hacer un recorte, vamos a tener que ser más eficientes, dar un mejor servicio. El gobierno, cuando empieza a tener mayores problemas, mayores déficits, aumenta el presupuesto. Y se acabó, le está delegando el problema al contribuyente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, si tú quieres mantener estos recursos porque son estratégicos, llámese TESA, el IDAN, que el ownership o la propiedad sea del Estado, entonces concesiona las operaciones de eso. Diste, por ejemplo, el ejemplo del IRRE. Cuando el IRRE se privatizó, entró una inversión importante al país y se redujeron las ineficiencias. De hecho, el costo de la luz bajó un poquito en ese momento porque se necesitaba hacer esa inversión y el Estado no estaba en capacidad de hacerlo. Le hago una pausa allí. Y ojo, no es que voy a ser defensora del toro, pero al final allí, o sea, matemáticamente entró plata al país, el Estado se quitó el peso del tema del servicio de la energía y matemáticamente fue una operación favorable. Fue una operación favorable porque al final lo que tú tenías era una incapacidad total del Estado de poder hacer las inversiones necesarias para tener un sistema eléctrico que, digamos, cumpliese con los estándares de servicio. Hoy en día tenemos exactamente lo mismo con ETESA, que fue una de las instituciones que en su momento no se privatizó. Podrías tener una figura de asociación público-privada donde el operador sea privado y que se mantenga que la propiedad sea del Estado, pero que le pidas a ese operador a través de una concesión 15, 20 años, decirle, estas son los miles de millones de dólares que necesitamos hacer en inversión de infraestructura, yo te voy a dar una concesión durante un periodo de tiempo para que recuperes esa inversión. Igual estas cosas son reguladas las ganancias. Y el servicio se mejora. Y el servicio se mejora. ¿Qué otra institución ve? Me encanta esta propuesta. Ojalá que los aspirantes a la presidencia estén viendo radiografía, porque de verdad estas son las cosas en las que debemos enfocarnos. Es un nuevo modelo de negocio también del Estado. Aparte de IDAN, aparte de ETESA, ¿qué otras instituciones en el radar ves? No de cierre, sino de tercerizar. Mira, todas las instituciones en donde la empresa privada ya está operando, no debería estarlo haciendo el Estado. O sea, el Estado no puede competir contra la empresa privada porque nuevamente nunca va a llegar a esos mismos estándares de eficiencia y de servicio. Si tú tienes, por ejemplo... Zona libre de Colón, Puerto Libre. Estoy yo haciendo ahorita un panorama de estos modelos. Mire cómo está la zona libre de Colón, un área que se ha visto afectada con el pasar de los años y que necesita una reingeniería total. Muchos hablan de un modelo de negocio, de cambiarlo, pero no sé cómo lo vería. Y la segunda, para que ahí la pegue, ¿qué instituciones ve que en realidad no tienen una función beneficiosa para el país y que debería el próximo presidente estar pensando en cerrarla? Mira, ahorita nosotros tenemos un aumento en el presupuesto del MEDUCA. Ahorita educación va a ser 7% del Producto Interno Bruto, pero nosotros hemos estado viendo consistentemente que pese a que se ha estado aumentando el ingreso, se ha estado aumentando el presupuesto del MEDUCA, no estamos llegando a las calificaciones en PISA. Nosotros, por ejemplo, somos uno de los países que más invierte en términos absolutos en educación y somos de los que tienen los peores resultados. Hay que implementar un sistema, ya sea de que le des un voucher al padre de familia y que el padre de familia escoja dónde quiere poner a su acudido o a la persona a la que está o a sus hijos y decirle, oye, mira, aquí hay un equivalente a el presupuesto entre el número de estudiantes, aquí tienes, tú puedes decir si ir a la escuela oficial o a la escuela en particular, pero nosotros necesitamos tener un sistema donde se le regrese al contribuyente la decisión sobre dónde asignar los recursos. Entonces hay que empezar, no lo llames privatización, llámalo tercerización como quieras, pero hay que empezar a analizar que el Estado no es eficiente en la asignación de recursos ni en la administración de esos recursos. ¿Quién es mejor para administrar los recursos propios? El que lo está pagando, que es el contribuyente. En el presupuesto general del Estado hay una entidad que genera poco ruido y es los bingos nacionales. Sí. El gobierno ha destinado 1.1 millón de dólares, pero esa cifra redonda de $1 millón está destinada 100% para el gasto de funcionamiento. Es decir, que esa entidad del Estado, de los bingos nacionales, no genera ningún ingreso, solamente gastos. ¿Qué se debe hacer con entidades como estas? Privatízalo. O sea, no tiene sentido que en un juego de azar, donde en teoría la matemática está hecha para que gane la casa, tengan una operación deficitaria. Y lo que pasa es que al final las personas le temen a hablar de privatización porque dicen, no, es que le estás quitando el recurso que es del pueblo.
las instituciones públicas no son del pueblo, es un botín político del gobierno que está de turno. Entonces, si nosotros realmente queremos beneficiarnos de que tenemos un recurso estratégico, es tú le das una concesión, haces como haces con todas las otras empresas de asociación público-privada en Panamá, donde les pides que paguen dividendos y que le hagan aportaciones al Estado, pero que la operación sea eficiente porque alguien más está sufriendo el riesgo de la inversión que está haciendo. ¿También hay que privatizar la Caja de Seguro Social o qué análisis hay que hacer? Mira, la Caja del Seguro Social tiene una serie de problemas que no se resuelven con simplemente privatizar. Entonces, digamos, es un tema muchísimo más complejo. O sea, hay que primero arreglar la casa. Difícilmente podrías privatizar la Caja del Seguro Social sin los temas. Hay algunas cosas de la Caja del Seguro Social que ciertamente lo podrías tercerizar. El tema de ciertos temas administrativos. Tenemos una, digamos, burocracia muy grande y, digamos, tenemos un tema de recursos humanos bastante desfasado y que se ha atrasado, digamos, a competencias. Entonces, ese tipo de cosas, la administración la podría 100% tercerizar. Pero, digamos, en el caso de la Caja de Seguro Social es mucho más complejo. Yo te diría, cierra Bingos Nacionales, cierra CERTV, cierra el Ministerio de la Mujer. O sea, hay que empezar a reducir el gasto y que ese gasto se vaya asignando a cosas que sí le importan al panameño, que no haya huecos en la calle, que haya agua potable, que haya más medicina en la Caja del Seguro Social. Eso es lo que el panameño tiene que ver. Mientras más instituciones se abren, eso es más planilla para el Estado. ¿Cerrarlo o tercerizar? En el caso de Bingos, CERTV y Ministerio de la Mujer. Tú solo lo que puedes hacer es venderlo. Lo que puedes hacer es venderlo y que el Estado reciba el dinero de digamos, CERTV esa me parece también viable. Mire. Sí, es que el si Ministerio de la Mujer Estado, no sé hasta dónde... bueno, está el Ministerio está recién y está creado. el Ministerio también está el Ministerio de Desarrollo Social. Aquí lo importante, la toma de decisiones, quienes estamos en el sector privado, entendemos. Yo he vivido miles de cambios en mis 23 años en esta empresa, a nivel de estructura, ¿no? Pero el sector público está preparado para ese cambio de mentalidad, señor Molina, y se lo pregunto porque no sé si dentro de los candidatos que tenemos, los 8, está ese bichito empresarial, ¿no? Cuando tú conversas con un empresario, si tiene que cambiar todo, hey, no me funcionó, es más, cambio, grandes empresas que ha hecho el dueño de lo que era Twitter, ahora X. O sea, un cambio de timón que ha sido cuestionado por muchos, pero que pareciera que le está funcionando en materia económica, porque lo que buscas es rentabilidad. Tenemos dentro de los 8 candidatos a alguien con esa visión, sin que me diga nombre, por favor, sí, para no hacerle campaña política a nadie. Pero usted ve ese espíritu en alguno de ellos de ponerse los pantalones y ajustarse la correa y decir, cierro Ministerio de la Mujer, vamos a tercerizar los bingos, vamos a tercerizar a vender CERTV, vamos a tercerizar el tema del agua, ETESA, buscar un modelo de negocio outsourcing público-privada para el sistema educativo. O sea, ve en alguno de ellos esa capacidad de ese cambio. Mira, sí hay algunos candidatos que entienden perfectamente cómo se manejan empresas y que tienen, digamos, ese entendimiento de que las finanzas públicas no dan para más cosas. O sea, al final los candidatos políticos se van a enfrentar a una realidad de que los recursos del Estado no son los mismos que teníamos hace un par de años y que no tienen mucho espacio de maniobrabilidad. Entonces, si quieren dar soluciones para el país, para que políticamente se vea que su propuesta ha estado dando resultados, lo que va a tener que hacer es abocarse a la asociación público-privada. Es que no le veo ninguna otra manera. Estamos perdiendo el grado de inversión. El costo de la deuda es altísimo. Cada vez más estamos pagando intereses y estamos achicando nuestro presupuesto. Vas a tener que depender del sector privado para poder reducir el desempleo. Ahorita mismo tienes entre informales y desempleados más de 900.000 personas. Entonces nosotros estamos pensando casi 1 millón. Es casi 1 millón de personas entre desempleados e informales. Desempleados 153.000 y informales 765.000. Y ahora los que salen del Vale, que en teoría deben ser panameños y panameñas que no están trabajando, por eso reciben el Vale. Y al eliminarse el Vale para el 2024, el cierre de la mina, ¿cuál sería la realidad de Panamá en cuanto al tema desempleo? Que se va a enfrentar
el próximo presidente o presidenta de este país el 1 de julio. La realidad es que el desempleo va a tener que volver a subir. O sea, y no porque sea algo positivo, sino que es una consecuencia de que el crecimiento va a ser más lento que lo que hemos tenido en los últimos años. Nosotros hemos venido post-COVID con un crecimiento bastante rápido por rebote, pero no hemos visto que haya caído tan rápido el desempleo. Ahorita mismo tenemos un desempleo de 7.7%, 7.4%. ¿A cuánto llegaremos para el próximo año? Digamos, según su pronóstico, ¿no? A 8.3% podríamos llegar solamente con la matemática de que hay una reducción en el crecimiento. Para bajar ese desempleo, el Estado podría apoderarse de la concesión minera y encargarse también de la explotación de los recursos minerales, o usted lo ve como algo difícil que sea el Estado, que dicho sea de paso siempre es cuestionado por definición me parece que el Estado nunca es bueno administrando. Por definición, el Estado nunca es bueno administrando porque al final no recibe el riesgo de las consecuencias. Si tú, por ejemplo, haces una empresa y te equivocas, tú perdiste plata. Cuando el Estado hace una mala decisión y se equivoca, el que sufre es el contribuyente. Entonces, el Estado nunca es bueno administrando nada. Sí. La ciudadanía, bueno, salió a las calles, protestó, rechazó el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Hay un escenario de que se están buscando las soluciones para un cierre adecuado, para evitar los contaminantes, para evitar de que las tiendas de relaves afecten los ríos donde operó esta actividad minera. Se debe llevar una licitación pública para buscar en el próximo quinquenio otra empresa que explote los recursos minerales, o se le debe dar continuidad al cierre de operaciones. A su juicio, ¿cuál sería la mejor medida para generar más empleos? Mira, políticamente yo creo que el país ya tomó una postura en la que decía que no queríamos tener más minería en este país. Así que lo que sí hay que tener que hacer es una licitación pública, abierta y transparente, en donde se lleve a un cierre eficiente y formal de la mina con, digamos, todos los estándares ambientales. Ahora, va a haber una consecuencia importante, que es si va a haber un aumento en el desempleo por toda la actividad que generaba, digamos eso, en los últimos, digamos, del 2010 al 2021, hubo una inversión como de 6.600 millones de dólares en la actividad minera, no solamente en esta mina en particular, sino que en el sector, lo cual representa más de 8 veces lo que generó el turismo. Entonces, si nosotros queremos realmente enfocarnos en nuevos sectores, como enfocarse más en infraestructura, más en logística, más en turismo, hay que hacer una inversión importante y el Estado no está en capacidad Pero de no hacerlo. tiene plata para invertir. Con el presupuesto que tenemos, no va a haber dinero para poder invertir porque no tenemos un presupuesto que está enfocado en el tema de inversión. Y por consecuencia la inversión tiene que venir de inversionistas de afuera o hacer que los inversionistas locales quieran invertir, pero se enfrentan a una pared burocrática y estatal. Van a querer venir con todo lo que ha pasado con la mina. O sea, esa es una realidad que no podemos sacar del escenario, señor Molina. Todo el tema burocrático, decía el señor Temi Rosas, aquí hay instituciones que hay dualidad de funciones, o te dicen este pedazo aquí, este otro pedazo acá, que venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, pero no ocurre realmente ese cambio que al final debemos ver dentro de la política panameña. Sí, al final tú tienes una situación, y qué bueno que hablaron del tema de la duplicidad de funciones. Estas también son instituciones que tienen que cerrarse. Si tienes a 2 personas haciendo lo mismo, solamente necesitas una. Pero nuevamente, al final tú tienes que las condiciones para la inversión se necesita que tengas un Estado de Derecho, que tengas un gobierno que no sea burocrático, que sea un Estado más, en lugar de ser interventor, que sea más facilitador. La situación no está fácil y hay que hacer cambios estructurales e importantes. Nosotros tenemos que bajar la percepción de corrupción, tenemos que bajar la burocracia, tenemos que hacer que el panameño quiera invertir en su país porque no se enfrenta, digamos, a una situación en donde se atenta contra la libertad económica, y que el inversionista extranjero piense que Panamá es un país serio donde se respeta el Estado de Derecho y ellos puedan invertir a largo plazo. Eso definitivamente es una cosa que no se arregla con una o 2 cositas y que se va a arreglar en un año. Pero tenemos a largo plazo. ¿Cuántos tiempos nos llevará a cubrir el 4% del Producto Interno Bruto que representaba la actividad minera, tomando en cuenta un escenario donde va a aumentar en los próximos años el desempleo en el país? Mira, va a depender mucho de cuáles van a ser las políticas que vaya a adoptar la próxima administración. Si se enfoca en libertad económica, es decir, un Estado menos interventor y un Estado más facilitador, que se enfoque en Estado de Derecho, que se enfoque en institucionalidad y transparencia, ahí vas a empezar a tener inversión extranjera directa. Sí, su enfoque está basado en la austeridad, pero cuando he escuchado los planteamientos del ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuesto, él habla una palabra clave: flexibilidad en el presupuesto general del Estado. Y dice el Ministerio de Economía y Finanzas que entre el MEDUCA, el MINSA, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Seguridad,
hay un porcentaje enorme en el presupuesto general del Estado, es decir, que se puede hacer poca flexibilidad en ese presupuesto, es decir, se puede hacer una poca reducción en vista de que hay instituciones que por ley se le debe dar un presupuesto elevado. Mira, con todo respeto al doctor Alexander, que es una persona que tiene un conocimiento técnico muy vasto y muy importante y que lo respeto académicamente, al final el que quiere encontrar un camino y el que no encontrará una excusa. Así de sencillo. Si nosotros tenemos una situación en donde nosotros lo que estamos recortando es presupuesto de inversión en lugar de gasto corriente, significa que nosotros no estamos priorizando realmente el gasto. Es verdad, nosotros tenemos algunos compromisos que hay que hacer por ley, pero eso no significa que se puede, como estábamos hablando al principio, recursos que no nos están siendo eficientes, terceriza eso. Instituciones que tienen duplicidad de funciones, elimina esas instituciones. Los cambios estructurales se pueden hacer, pero se necesita la voluntad política. Analizando su planteamiento, es decir, que el próximo gobierno debe tomar medidas como la ha hecho el presidente en Argentina, Milei, casi parecidas. No sé, a su juicio, ¿usted qué piensa? Mira, yo desde hace muchos años soy partidario de Milei porque soy economista también y comparto mucho sus ideas. Y lo que pasa es que él se está enfrentando a una situación mucho peor. Él está diciendo, si no tengo una terapia de shock, el país puede caer en inflación y puede caer en un desastre económico. Bueno, ya está en un desastre económico. Pero lo que él está diciendo es universal. El Estado está malgastando los recursos del contribuyente y lo que hay que hacer es reducir el tamaño del Estado, no para que la empresa privada lo que le da la gana, sino para que la empresa privada pueda hacer su rol, que es crear riqueza, y que el Estado sea, yo voy a poner las reglas, yo voy a ser el árbitro, yo voy a establecer que hay un Estado de Derecho y que las cosas se puedan hacer dentro del parámetro de la justicia y de nuestras normas. Eso es en lo que se tiene que enfocar el Estado, no estar tratando cada vez más de crecer instituciones que no son para el pueblo, sino para aumentar la planilla estatal. Entonces hay que eliminar instituciones. Escenarios distintos, el de Argentina y el de Panamá, pero al final, si no apretamos, podemos llegar en su momento a tener el escenario complicado económico de Argentina. Que le vaya muy bien, señor Eric Molino.